Queridos hermanos, qué bendición es estar alrededor de la palabra de Dios, dedicando un tiempo a la oración y compartiendo también alabanzas. Estamos comenzando el mes de julio y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo van a ir las cosas con la cuarentena, con la pandemia, pero estamos confiados en el Señor. Confiamos que Dios nos tiene en sus manos y en Él estamos con esperanza. Este mes de julio el énfasis que vamos a tener como iglesia es fidelidad. Y vamos a ir recorriendo distintos matices, aplicaciones, significados, tonalidades, colores, acerca de aquello que la Biblia dice sobre la fidelidad. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma diciendo lo siguiente: Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. En el capítulo 4 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender de qué se trata la fidelidad. Van a ver que alternativamente vamos a utilizar en esta y en otras predicaciones la palabra fe o la palabra fidelidad. Y vamos a ir entendiendo por qué esto es así. La secuencia es la siguiente: Dios da una palabra, nosotros la creemos, ahí aparece la fe, la fidelidad. Sobre esa promesa de Dios levantamos una oración pidiendo que Dios cumpla esa palabra, que esa palabra se aplique en nuestra vida, y Dios entonces responde a la fe. Así vivió Abraham. Dios le dio una promesa, Dios le dio una palabra, y Abraham creyó y esperó. Su fe no flaqueó, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios. Y aquí está la cuestión: plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La relación entre la fe y la oración es totalmente directa. La oración sin fe no tiene mucho sentido. Por otro lado, la fe nos mueve, nos impulsa a orar. En la Biblia encontramos muchas oraciones que mujeres y hombres de Dios elevaron al Señor. En este caso, quiero compartir con ustedes la oración del apóstol Pablo, que está registrada en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1. Allí vemos la oración de Pablo, dedicada a favor de esa iglesia. Leemos entonces: doy gracias a mi Dios, dice el apóstol, cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración. Y aquí va el pedido de Pablo en oración a favor de la iglesia
de los filipenses, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo comienza dando gracias. Dios había utilizado a la iglesia de Filipo para bendecir la vida de Pablo. Pablo reconoce la obra que la iglesia estaba haciendo y Dios toma la vida de Pablo para que en oración dé gracias por esa iglesia. Hoy damos gracias a Dios por su iglesia. Damos gracias a Dios por la iglesia en la cual Él nos ha puesto, por cada uno de nuestros hermanos. Según la sabiduría de Dios, Él nos pone en la iglesia. Por eso damos gracias a Dios. La iglesia, y por lo tanto cada hermano, es un regalo que Dios nos da para nuestra bendición. Cada hermano que Dios pone en la iglesia ha sido puesto por Dios allí para bendecir nuestra vida. Así que alabamos a Dios y damos gracias. Superemos la actitud demandante y ubiquémonos en un sentir de generosidad. De ese modo cambiará nuestra perspectiva y disfrutaremos lo que significa ser parte de la iglesia. El apóstol dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios perfecciona la obra en cada uno de nosotros. La oración de Pablo tiene su fundamento en la acción de Dios. De acuerdo a lo que Dios dice y de acuerdo a lo que Dios hace, así oramos. Por eso podemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos. En el momento diario de oración, damos gracias al Señor por su iglesia, por la iglesia donde el Señor nos puso. Dios se nos da a conocer y así llegamos a saber que Él es bueno y generoso. Sabemos que Dios trabaja. Así lo dijo Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ese trabajo que Dios hace es en el corazón de cada uno de sus hijos. Sobre esa certeza oramos y damos gracias al Señor. El apóstol muestra su amor por los hermanos de Filipos. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pide en oración. El apóstol dice que el amor abunde más. En la iglesia de Filipo había amor. Era una iglesia que amaba. El amor se sentía allí, pero el apóstol dice más. Y es muy interesante de qué se trata el amor del cual el apóstol Pablo hace referencia aquí. Prestemos atención. La idea de amor que el apóstol expresa aquí. Él dice que el amor abunde en conocimiento y buen juicio para discernir lo mejor. ¡Wow! ¡Qué concepto extraño del amor! Muchos piensan que el amor justamente significa lo contrario, es decir, perder el buen juicio. Dicho de otro modo, por amor se puede llegar a hacer cualquier cosa. Decimos que amamos a alguien y como consecuencia somos capaces de desobedecer lo que Dios dice en su palabra porque decimos que amamos. El apóstol Pablo dice, no, el amor no se trata de eso. Ustedes como iglesia necesitan amor
que se manifieste en conocimiento y en buen juicio para discernir lo mejor. Amor para tener buen juicio. Decidir de modo correcto. El apóstol dice que la iglesia de Filipo debe discernir lo mejor. Y esto implica, agrega el apóstol, llevar una vida pura e irreprochable. La mejor elección es por la pureza. La mejor elección es por vivir en obediencia a la palabra. El amor que se manifiesta en una vida pura e irreprochable por estar viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Todo esto no es para que los demás vean lo bueno que podemos llegar a ser y nos alaben y digan, miren qué bien que viven, cómo se comportan, qué gente genial. No. Él dice, todo eso para la gloria y alabanza de Dios. Impactante lo que dice el apóstol. Revisemos nuestra idea acerca del amor. Muchas veces decimos que por amor hacemos ciertas cosas que deberíamos pensar si realmente son agradables delante de Dios y lo justificamos diciendo que lo hacemos por amor. Amamos a esta persona es mi amigo o lo que fuera y nos apartamos del propósito de Dios. Dios te puso en la iglesia y te puso con un motivo en particular y debemos crecer en el amor para tomar decisiones correctas. El amor que se manifiesta en buen juicio, en decisiones correctas, en conocimiento de la palabra de Dios para poder discernir qué es lo que Dios está esperando de nosotros, para poder discernir lo mejor. Así que cuando oramos también sobre este fundamento. Oramos sobre el fundamento de las promesas de Dios. Oramos sobre el fundamento de lo que Dios dice y de lo que Dios hace. Oramos dando gracias a Dios por nuestros hermanos. Y oramos pidiendo a Dios que nos haga crecer en el amor. Ese amor que nos lleva a conducirnos de modo correcto y puro para la gloria de Dios. Tenemos que orar para que podamos discernir qué es lo correcto, para que podamos conocer bien la palabra de Dios, a fin de que caminemos en pureza, caminemos de manera irreprochable delante de Dios, para que todos le glorifiquen a Él. ¿Qué te parece, querido hermano? Si entonces ahora dedicamos este tiempo para orar. Orar en este sentido, orar confiando en las promesas del Señor. De esto se trata la fidelidad. Confiamos en las promesas de Dios y caminamos fielmente de acuerdo a esa palabra que Dios nos da. Y oramos pidiendo tener ese discernimiento para hacer lo correcto. ¿Lo hacemos? ¿Oramos juntos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos recibir tu palabra. Hacemos nuestra la oración de Pablo y decimos gracias, Señor, por la iglesia donde nos pusiste. Gracias por cada hermano. Gracias porque los podemos amar a cada uno de nuestros hermanos entrañablemente. Y Señor, esto viene de ti. Porque el fruto del Espíritu es amor. Gracias porque tu Espíritu llena nuestra vida. Y podemos decir, gracias Padre. Decí conmigo, gracias Señor, por cada uno de mis hermanos, por todos mis hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy gracias por la iglesia donde me has puesto. Y Señor, mi compromiso es vivir de tal manera que pueda discernir por amor aquello que es correcto
y vivir de ese modo. Esto dice tu palabra, Señor. Yo lo creo y así quiero vivir. Te alabo y te bendigo, Señor. Y oro por cada uno de mis hermanos, Padre, a mis hermanos que están allí en su casa. Yo te ruego, Señor, que tu bendición los alcance ahora. En el nombre de Jesús. Oh Señor, visítales allí en su casa. Si alguno está enfermo, Señor, que tu mano de sanidad, tu poder sanador descienda sobre su vida. En el nombre de Jesús reprendemos todo propósito del diablo. En el nombre de Jesucristo. Y Señor, enviamos tu bendición sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y Padre, juntos pedimos que tu salvación y tu sanidad descienda sobre nuestro país y descienda sobre las naciones. Y Señor, oramos para que tu iglesia unida pueda manifestar tu amor en el nombre de Jesucristo, Padre. Salva a las naciones, salva a nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Desde acá te mando un abrazo grande. Te amo entrañablemente. Dios te sostenga en todo tiempo. Gloria a Dios.